Hola, ¿qué tal, arcanos? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Psicoterapia y Conducta. Y bueno, el día de hoy es más que un tema en particular. Aquí estoy con amiga y maestra Diana. Vamos a charlar y platicar como muy ameno sobre algunas cosas que nos han estado pasando últimamente en la terapia o en las consultas. ¿Tú cómo sabes si va avanzando tu consultante, pues? ¿Cómo vas identificando que avanzan? O sea, yo creo que algo bien importante es cuando nosotros vemos a nuestros consultantes, pacientes o clientes o como los queramos llamar, y hacemos como todo este análisis, ¿no? O sea, identificamos qué onda, cada cuánto se están presentando como estas conductas problema y demás. Incluso cuánto tiempo tarda, ¿no? La persona en que desde que aparece una situación desagradable hasta que aparezca como esta conducta problema y como todos estos detalles que digo, si ya nos ponemos a revisarlo en teoría, bueno, tienen un nombre que creo que ahorita no viene al caso, pero cuando nosotros en este primer acercamiento con el paciente identificamos como todo este montón de problemas, al menos en mi caso, y veo que la siguiente vez o las siguientes consultas, si duraba 5 minutos, ahora dura 10, por ejemplo, sentada en la mesa, híjole, eso es un avance, ¿no? Y creo que muchas veces, como terapeuta, y más como terapeuta a veces de casos como complicados, eso es lo que no reconocemos, ¿no? Cuando duró 5 minutos más, 20 minutos más, el que en toda la semana a lo mejor no tuvo una conducta una conducta de riesgo, una conducta compensatoria, y solo el viernes lo presentó, ¿no? Y entonces como, sí, pues, pero el viernes no, o sea, lo presentaste en la semana. Entonces creo que una de las cosas en las que a mí me sirve mucho ir identificando que están avanzando los pacientes es cuando genuinamente hay a veces cambios pequeñitos y esos cambios pequeñitos van haciendo que realmente le den una idea al paciente de que puede hacer cosas diferentes, ¿no? Y seguir intentando. Pero la verdad, mi respuesta directa es que te vas a frustrar, Sí, ¿no? Muchísimo. Con razón tomas tanto café y tanto té. Ándale. Y por ejemplo, digo, no sé si lo aplicas tú, pero yo cuando estoy trabajando con ya sea temas de ansiedad o temas de depresión, como trato de siempre hacerle ver a la persona lo que está haciendo y lo que dejó de hacer o lo que está haciendo nuevo. Sí. Por ejemplo, oye, no sé si te diste cuenta, pero llevas 2 o 3 sesiones que no me hablas de un ataque de ansiedad, pues, ¿no? O de que la primera vez que te vi parecías un bulto que estabas ahí sin decir nada, como tristeza de Disney, pero, sí, así, pero en estas últimas semanas, o sea, no te para la boca en el buen sentido, pues, ¿no? O sea, Claro. o sea, cositas así, yo siempre trato como hacérselos ver, porque bueno, dentro de la misma activación conductual o del tema de terapia analítica funcional, como como este comportamiento que lo hacía sentirse mal y este comportamiento que lo hace sentir bien, por eso como que trato siempre estar diferenciando eso, pues, pero no sé si en tu caso hace algo así. Exactamente igual, nada más que a veces es más chiquito, ¿no? O sea, porque es justo lo que te comentaba, ¿no? Esta parte en donde a veces el paciente, de cuando tiene una discusión con alguien, a cortarse son 5 minutos, ¿no? Y a lo mejor en esta ocasión, en lugar de cortarse, se salió y se quedó ahí, hecho bola a lo mejor en el patio, ¿no? Entonces no se cortó. A lo mejor no fue la conducta más funcional el que se haya salido y se haya quedado sin hablar con nadie y demás, pero no se cortó. Entonces eso también se lo reflejas y como lo dices, claro, o sea, oye, te das cuenta que estamos haciendo o estamos durando más o ya no hemos recurrido a esto o te acuerdas, yo a veces hago eso, ¿te acuerdas que hace algunos ayeres nos pasaba esto? Qué raro era, ¿verdad? O sea, les hago como mucho énfasis como en ese tipo de cosas un poco medio irónicas, porque suelo hacer eso. Pero sí, pues, o sea, el reflejarle al paciente o el explicarle al paciente que estos pequeños cambios o a veces grandes cambios le son justamente conductas que pueden acercarlo a que funcione mejor en su contexto, creo que lo ayuda mucho también no solo a que nosotros como terapeutas veamos cambios, sino que el mismo paciente también continúe motivado al cambio, pues, ¿no? ¿Y tú qué consejo le darías a alguien que va iniciando? Como para el tema de la frustración, porque yo me acuerdo que cuando yo inicié a dar terapia,
Pues uno, te digo, se lee los libros y los manuales y eso, y dices, no, que en 2 sesiones, 3 sesiones ya tienes que ver esto, Ya o en sé. manuales como sesión uno, no sé, psicoeducación, sesión 2 otro tema, y así. Sí. Y pues uno se frustra, pues, ¿no? Y más porque a lo mejor no tiene tanto la habilidad desarrollada. ¿Tú qué consejo le darías, sobre todo a personas que se animan a poblaciones complicadas o que están iniciando arte terapia? Pues lo que te decía, esta parte de se va a frustrar, ¿no? O sea, te vas a frustrar. De Ujú, entrada, o sea, olvídate que te la vas a pasar bien, ¿no? O sea, va a llegar el paciente y no va a traer nada. ujú. Entonces hay que hacerlo, ¿no? O sea, no lo va a hacer, y no porque no quiera, ¿sabes? Muchas veces no se dio el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que un buen consejo, y digo, tú me dirás también cuál es como el tuyo, pero creo que un buen consejo es este, ¿no? O sea, es identificar que no todo está como en nuestras manos, que muchas cosas van a ser también del paciente, pero que nos vamos a frustrar, paso 1, paso 2, no intentar abarcar demasiado, Mm, porque no apretamos nada. O sea, creo que cuando nosotros construimos a veces como estos planes de tratamiento, queremos en una sesión, ¿no? Como tú dices, psicoeducación, y luego entonces le voy a dar tal técnica, y luego como 5 o 10 técnicas en una sola sesión, y es como, no. O sea, de todo lo que creas, considera la mitad o menos. Porque a lo mejor nada de eso te sale en la sesión, sí. pero yo creo que un punto bien importante es eso, de todo lo que creas que puedes hacer en la sesión, o de lo que quisieras hacer en la sesión, considera la mitad o menos. Porque a lo mejor el paciente puede llegar en crisis y entonces toda tu sesión preciosita, armada, ¡panc!, va para atrás. Sí, o de que quiera hablar de algo que pasó en la semana y no tiene nada que ver con lo que habías planeado. Ajá, es maldita sea, debió de haberme hablado de esto. Y no. Sí, yo sí daría ese consejo porque a mí me pasó. O sea, yo al inicio con esta como ansiedad de tener a alguien enfrente, pues, ¿no? Y hacer bien las cosas. Y más aparte, pues, porque es trabajo y tienes que ganar dinero, etc. Y vivir, etc, etc. Las malas Y al costumbres de comer y final, demás. como diría una buena amiga, Ana María, sería a mayor control, mayor ansiedad, ¿no? O sea, como de más ansioso uno está, busca tener más el control. Sí. Y era algo así que me pasaba, que quería, yo veía en mi cabeza así como toda la sesión, ¿no? Yo voy a decir esto, la persona va a decir esto, y así, así, así. Sí. Entonces yo planeaba, y en verdad dedicaba tiempo a planear la sesión. ¿Cuál Ponía diálogo? tiempos de tal minuto, tal, cómo estás, ¿no? O de tal minuto, Me voy a realizar tardar tarea. tanto Ajá. haciendo rapport, ¿no? No. Y yo estaba más tenso queriendo seguir el itinerario de mi sesión que la misma sesión, pues. Y no niego que en algunos casos sí medio funcionó, Claro. pero en otros sí fue un rotundo como fracaso en eso. Yo sí daría como ese consejo, el dejar de querer controlar lo que no se puede controlar y tratar de estar más presente, pues, en la sesión. Sí. ¿Y a qué me refiero con presente? Como ok, de lo que me dice, ¿qué atiendo? Pues, ¿no? Exacto. O en qué tema me enfoco. Y aunque no hayas hecho ninguna técnica, no es tiempo perdido. También eso como que me costó trabajo aprender o entender. Que no somos técnicos, pues no tenemos nuestra cajita de herramientas y... Pues no. Sí. Bob el constructor. O haciendo legos. Sería la onda. No, digo, Tú y bueno, yo seríamos felices. tú y yo seríamos felices. Sí, haciendo el halcón milenario y todo Sí. así. No, si fuéramos técnicos era súper fácil, la verdad, ser terapeuta. Claro. Y pues no, o sea, al final yo creo que más que buscar qué técnica utilizo, es qué me está diciendo el consultante, o sea, detrás de eso que me está diciendo, pues qué se hace, ¿no? ¿Le hago caso, no le hago caso al tema? ¿Tiene que ver con los objetivos o no? Y ya después de como discernir eso, o el para qué me dice eso el consultante, ya, ahora sí. Y si aplica alguna técnica, bueno, ya, alguna técnica utilizaré, ¿no? Y curiosamente, ahora actualmente casi no hago técnicas. Digo, mi población también se presta a no usar algunas técnicas, como a lo mejor otras poblaciones sí tienes que ser más riguroso en algunos temas pues de orden o lo que sea. Sí, claro. Pero sí, o sea, yo he tenido casos donde ninguna técnica utilicé, en el puro diálogo y ya. O sea, como... Sí, mira. y eso creo que también es padrísimo, pues, o sea, el que nos quitemos como mucho la idea de que tenemos que tener esta cajita de técnicas, o sea, como bien lo decías, o sea, como, permítame, pongo mi cajita y déjeme ver, ¿este le gusta?
le puede servir, lo tiene de otro color, o sea, obviamente no, pues, o sea, no funcionamos así como terapeutas, entonces creo que es bien importante lo que tú señalas, Dani, ¿no? Muchas veces el simple hecho de que el paciente llegue, nos cuente la problemática, nosotros hagamos como este tamizaje, digámoslo así, de, esto me sirve para esto me sirve para esto, y entonces empecemos a hacer como cierta devolución de la información también, y solo estamos hablando, ¿no? O sea, termina siendo más, o le ayuda mucho más a estar pensando en, es que el manual decía o el artículo decía que tenía que utilizar la técnica donde tenía que ponerse a relajar, ¿no? Y pues no se puede relajar la persona. Sí. Y ahí es donde entramos como estas habilidades versus teoría. Exacto. Por ejemplo, pues sí, es que al final de cuentas en una universidad, sea cual sea, por más prestigiosa o no que sea, pues, o sea, sí es importante la formación teórica y se necesita, pues, los principios de aprendizaje, o leerte los artículos, la metodología y todo. Pero, pues, la habilidad en sí, pues, se desarrolla, digo, en base a moldeamiento y todo eso, ¿no? Y, digo, sí se podría aprender en la universidad, pero, pues, con la cuestión metodológica que implica, tengo a 30 alumnos por grupo y así, pues, es imposible, pues, ¿no? Como ese desarrollo. Y es algo que también es un consejo que le daría a terapeutas nuevos, como sí, léete la teoría, enfócate en una o dos problemáticas como para que te empapes más de un tema, pero haz tu vida como, o sea, lee, ve series, haz tu ejercicio, sal con amigos, porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta, digo, tú me conoces, soy súper geek, veo muchas series, muchas películas, leo muchas novelas, etc, etc, etc. Y justamente eso a mí me hace más fácil tener más facilidad en hacer metáforas, por ejemplo. Sí, y es lo que hablamos donde combinas la teoría con la habilidad, entonces explicar algo súper teórico en algo como muy práctico. Yo me acuerdo de un caso de un consultante adolescente, todo su proceso fue ver películas. O sea, ve esta película. Yo quiero uno de esos. Y sobre la película hablábamos y sobre lo que se hablaba en la película. Obviamente yo le iba recomendando la película más o menos en lo que yo sabía, tanto que le gustaba y también con lo que su motivo de consulta. Y le decía, bueno, pues compórtate como, por ejemplo, fue Piratas del Caribe, ¿no? La trilogía. Todo giró en torno al personaje de Elizabeth Turner. De cómo fue evolucionando Elizabeth Turner a lo largo de las 3 películas, de ser una mujer toda sumisa y que se pone el corset y eso, a ser la reina de los piratas, ¿no? Sí. Y fue un tratamiento de activación conductación, estaba deprimida. Entonces yo le decía, a ver, ¿te estás comportando como Elizabeth Turner o como el reina de los piratas, no? Entonces todo fue como girando en torno veía la película, medio prestaba atención a ciertos comportamientos del personaje, y eso, bueno, y en tu vida, ¿cómo aplica, no? ¿Cuándo eres una Elizabeth y cuándo eres una reina de los piratas y así? Puro Piratas del Caribe y salió, pues, ¿no? Y no fue ninguna técnica per se, o sea, técnica de manual, pues, ¿no? Claro, entonces, y digo, si le quisiéramos encontrar 3 pies al gato, se los hallamos, pues, ¿no? O sea, digo, creo que en ese punto da igual, o sea, creo que algo también importante de como esta cuestión de teoría y como la parte de las habilidades es que te apropies de elementos de la teoría, porque si algo creo que nos representa como terapeutas o que vale la pena que nos represente es como esta individualidad, ¿no? O sea, como esto ser genuino, o como tú dices, o sea, tú vas a traer un chorro de referencias de películas, a mí se me salen un chorro de dichos, ¿no? Y se me salen como cosas así, y a lo mejor también, o sea, yo soy muy irónica y de pronto tengo como un humor muy negro, ¿no? En la misma consulta, pero creo que también, o sea, como tú dices, tú trabajas mucho más en cuestiones de activación conductual, yo mucho más en DBT, pero algo que a mí se me hace como muy útil de esto, de que obviamente no te lo van a enseñar precisamente en la escuela, es que te apropies de la teoría. No que la distorsiones como tal, o sea, y tú lo decías hace rato, o sea, que lo conozcas, que conozcas el concepto, que entiendas el concepto y entonces te lo apropias y lo haces a tu estilo, pues. Y tal vez algo que me he dado cuenta es que, digo, con todos mis amigos y amigas terapeutas, los que considero que nos va mejor en la terapia son los que utilizamos nuestra personalidad con la población adecuada, pues, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, población adecuada me refiero tanto a edad como también problemática.
Yo conozco terapeutas súper inteligentes, súper capaces y todo, y son un fiasco trabajando con depresión y activación conductual, no por falta de teoría, sino por falta de esta como habilidad de, no de motivar, pero sí como hacer ese gancho y, no sé, Sí, como de reforzadores, pues, ¿no? claro. Pero esos terapeutas son una pistola en temas como a lo mejor tipo desregulación emocional. Ujú. Y yo en lo personal, por ejemplo, población como la que tú atiendes de trastorno límite o narcisistas o eso, no, o sea, Eso no. sería yo un caos, pues, en ese Sí. sentido. Porque yo me la pasaría reforzando lo que no voy a reforzar. Ándale. Que eso justamente es lo que me ayuda cuando trabajo con depresión. Entonces, como otro consejo para nuevos terapeutas es, pues ahora sí, tu personalidad, tus gustos, lo que te gusta y con la gente que quieras trabajar. Sí, 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 sí. O sea, a mí me cuesta un chorro de trabajo, por ejemplo, poder trabajar, valga la redundancia, con padres, ¿no? Y tengo que invariablemente trabajarlo. A veces con adolescentes no me cuesta tanto trabajo, o con cierta población, como tú lo dices, pues por obvias razones, ¿no? Entonces, en donde me meto a veces en problemas es cuando luego los pacientes quieren tatuarse y luego es como de, espéreme, eso es mío. No, o se quieren perforar y es, no, espérate, eso es mío. Pero sí, o sea, creo que esa parte es importante, ¿no? Insisto, la teoría obviamente siempre nos será de utilidad, pues, o sea, Sí. no podemos despegarnos de la teoría, pero lo que sí podemos hacer es despegarnos de intentar sobreteorizar todo, Sí, ¿no? por ejemplo, la teoría es como los colores, pero cada terapeuta hace el cuadro que quiere Claro, pintar, pues según claramente. gustos, habilidades y todo, o lo que quieres plasmar. Sí, 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 Sí. completamente de acuerdo. Y por ejemplo, cuando ya dices, no avanza el consultante porque nomás y no, y nomás y no, y ese queda como trabado, ¿qué haces? Pues bueno, creo que una de las cosas que yo hago también es como incluso preguntar, ¿no? O sea, como de qué estamos haciendo, qué está pasando, como para que a lo mejor esto esté siendo cada vez más difícil. Digo, alguna vez me ha tocado, ¿no? Incluso con pacientes que me dicen, es que Diana, me siento que estamos como muy estancados o a veces creo que eh, como que no me escuchas como yo quisiera o como que hay algo que está pasando, ¿no? Y la verdad a mí, y en algún momento lo he llegado a comentar, o sea, a mí se me hace como importante también reconocer eso de hasta dónde como terapeuta puedes llegar. O sea, desde poder hablar con el paciente y que el paciente te diga o te dé esa información, creo que uno es aprendizaje riquísimo para nosotros, porque más allá de pensar en el error, digo, uno se va a castigar un buen rato, pues, pero más allá de pensar en el error, también creo que es pensar en que, bueno, pues sí, no estamos o no somos para todas las personas en todos los momentos de la vida de las personas, ¿no? Entonces también creo que a veces ese tipo de situaciones podemos hablarlas y entonces ponerlas sobre la mesa y hacer ajustes a lo mejor en cómo me estoy comportando yo a lo mejor dentro del proceso o a lo mejor identificar que las metas que teníamos al inicio ya no son las que son trascendentes y como hacer reajustes o cuando de plano tú dices va. Puede ser que sí, puede ser que yo notaba que estábamos avanzando, yo notaba que estaba pasando o que estábamos funcionando bien, pero a lo mejor también, o sea, no a lo mejor, creo que tiene derecho el paciente de decir, ¿sabes qué? En este momento no es algo que quiera yo trabajar contigo, ¿no? Y a lo mejor no estoy en el mood, digámoslo así, para hacerlo, y se vale derivar, ¿no? Y se vale derivar y dejarle bien en claro al paciente que no es que yo ya no quiera verlo o no es que yo lo esté abandonando, ¿no? Digo, me pasa de pronto que los pacientes pueden llegar a creer que los abandonas, sino más bien es como de no estamos avanzando, a lo mejor yo estoy dejando de ser objetiva, a lo mejor estoy obviando muchas cosas o a lo mejor incluso me está activando el mismo caso, entonces es preferible que realmente puedas recibir ayuda con otro tratante y yo te puedo recomendar personas, ahora sí que de mi entera confianza y al final tú también puedes decidir con quién irte, ¿no? O sea, eso al menos a Ya. mí me pasa mucho. Sí, es como no casarnos con la idea de que somos Batman y que tenemos que salvar a todos, pues. Exacto, que yo tengo que resolver todo. Ya. Sí, yo coincido con eso. O sea, como
sabe, o sea, justo al estar midiendo eso, cómo vamos avanzando. Por ejemplo, yo algo que utilizo, mis formatos de sesiones están foliadas. Bueno, voy poniendo el número de sesión y también para darme una idea de que no manches, o sea, 10 sesiones y nada de esto. O a veces me pasa de que ya se cumplieron los objetivos y ya las sesiones son como nomás de estar platicando y es como, bueno, ya es momento como de dar de alta o derivar. De ir soltando, claro. De ir soltando o otro tema o otra situación que se presente, ¿no? Sí. Entonces sí, y también yo creo que, no sé, está padre cómo van avanzando, pero también porque al final es una relación humana, Sí. también es soltar, ¿no? Entonces también está como, me caes muy bien, pero vámonos. Sí, y también digo, es justo parte de eso, ¿no? O sea, tú lo dices y creo que me parece increíblemente acertado. Es una relación humana y en las relaciones a veces tenemos que soltar. Entonces, algo que se menciona mucho, pues, como en DBT, es que a lo mejor la primera o una de las relaciones sanas que puede construir el paciente justamente es con su terapeuta, ¿no? Y eso implica soltar. También. Invariablemente, pues. Justamente. Y yo cuando también tengo dudas, pues pido ayuda en ese sentido. O sea, si es teórico, porque puede faltarnos cosas teóricas, incluso hasta técnicas o estrategias, o emocional de que me siento bien cansado o pasa una situación en mi vida o lo que sea. Sí, totalmente, pues. Sí, digo, yo a cada rato corro, ¿no? Digo, a lo mejor no parece que corro tanto, ¿no? Como para pedir ayuda y demás, porque, por mis modos que yo tengo. Pero eso también, o sea, bajarle 30 rayas al mal viaje del terapeuta que está solo y del terapeuta que debe de poder resolver todo y que, como bien lo decías, como en modo Batman o en modo superhéroe, no es sostenible, Sí. ¿no? O sea, es aprender también a decir, no puedo, ya me cansé y demás. Y al final, yo también, este mismo podcast y este mismo proyecto de Arca, pues, ¿dónde pueden pedir ayuda a los nuevos terapeutas o las nuevas personas que están incorporando el mundo de la psicoterapia? Pues aquí estamos. O sea, realmente Instituto Arca, más allá del espacio de consulta y el espacio de podcast, acabamos de abrir un diplomado que inicia el 7 de mayo, donde cualquier terapeuta o persona que quiera incorporarse al mundo de la psicoterapia, pues puede aprender. O sea, cosas más que sí cuestiones teóricas, obviamente. Claramente. Pero está muy enfocado el diplomado en cuestiones de habilidades. Esto que hemos estado platicando. Por eso son grupos chicos, justamente, para poder tener este trato personalizado con el alumno y no venderle cosas que no podemos cumplir, pues, ¿no? Claro. Entonces también no solamente el tema de diplomado, sino justo queremos generar una comunidad de terapeutas, pues, donde quien quiera subirse al arca, pues, y no ahogarse en el diluvio, lo puede hacer en todos los sentidos, tanto en lo teórico como en lo personal. Sí, también es yo una creo invitación que a todos los que nos estén escuchando. Exacto, creo que la parte padrísima de cómo se construyó el diplomado fue justamente estas inquietudes que nos daban a nosotros, ¿no? O sea, de cómo salí yo y estaba corriendo como pollo sin cabeza, pero queriendo estar en consulta, ¿no? Queriendo tener un consultorio y era como de, sí, pero tienes que pagar esto. ¿Quién dijo eso, no? Entonces creo que eso, cuando se estaba armando como el diplomado o se estaba visualizando esto, creo que es de las cosas más como padres de eso. O sea, el poder acompañar desde el principio y como bien lo decías, no solo que sea como un estudiante más, sino que pueda ser un colega más con el que podamos trabajar y seguir desarrollándonos, incluso en supervisiones, ¿no? Totalmente. Pues muchas gracias, Diana, por esta plática con café y té. Tecito. Tecito, realmente. Pues igual nos vemos en otro capítulo en otro capítulo. Y bueno, nos vemos, arcanos. Hasta pronto. Bye. Bye.